necesidad de congregarse. Hay poder cuando usted se congrega. Es un deber congregarse y es una necesidad congregarse. El diablo sabe que en congregarse hay poder. El diablo también sabe que es un deber y que es una necesidad. No sé su nivel de conciencia acerca de lo que significa congregarse usted pueda tener. A veces el diablo sabe más lo que usted necesita congregarse que lo que usted mismo cree saber de lo que necesita congregarse. Y sepa que como el diablo sabe eso, siempre va a haber obstáculos y presión demoníaca para que usted no se congregue. En el libro de Hechos 16:16 dice: y aconteció que mientras íbamos, ¿a dónde? A la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Ahí lo importante no es la muchacha, sino el espíritu que usó una muchacha. No es que le salió una muchacha en sí, sino que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, a la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. 17. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Y vea que el diablo sabe cuando usted viene para la iglesia. Y dice que hay que muchos días. O sea, el diablo cada vez que es jueves o culto de oración, o aquí el domingo se ora como si fuera jueves. Aún en el culto de jóvenes también tenemos el tiempo de oración, aunque sea culto de jóvenes, porque los jóvenes también son la iglesia de Jesucristo y porque los jóvenes también necesitan orar. Y no importa al culto que usted venga, dice que ahí por muchos días el diablo va a insistir en que usted no venga a la iglesia, porque Satanás sabe que cuando usted viene a la iglesia usted se llena del poder de Dios y su necesidad suplida espiritualmente. Amén. Entonces él se opone, y más si es de oración, se levanta un espíritu para que usted no venga. Pero Dios nos ha dado poder para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. El diablo tiene que huir. Vea que este espíritu decía cosas buenas para que usted, o sea, el espíritu del diablo fue un espíritu de división, de adivinación, perdón, pero puede ser cualquier otro espíritu que se levante en su contra. Puede ser pleito, contienda en la casa antes de venir. Entonces usted siente que usted no puede venir porque está enojado. No, hermano, cuando usted se agarró con su esposo, venga a la iglesia enojado, pero venga. No le dé gusto al diablo. Si le agarró tarde, venga, pero no importa, pero venga, aunque sea tarde, pero venga. Venga caminando, venga empapado, porque hasta eso Satanás le manda una lluvia. No está lloviendo, pero de repente vamos para la iglesia, pum, comienza a llover. Por eso usted no sabe que yo los jueves estoy aquí desde temprano orando por usted. Así que el diablo le va a presentar cosas cotidianas que usted dice: no, eso no es el diablo, eso es algo normal. No, justamente el día, ¿verdad? Que no pasó el lunes, no pasó el martes, no pasó el miércoles, pasa el jueves. Ay, no pasó el sábado, pasa el domingo. Son cosas espirituales, porque en congregarse hay poder. Es un deber nuestro porque es un mandamiento. Aunque no salgan los 10 mandamientos, vamos a ver que la palabra de tapa a tapa está llena de mandamientos. Y es una necesidad, porque nosotros venimos a rendirle culto a Él, a ser capacitados, a ser preparados. Y también Dios en su misericordia, Él al descender, automáticamente nuestra necesidad espiritual es suplida. Hermano, porque aunque usted no le pida nada a Dios, si usted venga a darle culto a Él y usted lo ame, y Él dice la palabra que un corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Entonces Él viene, y cuando Él viene y usted siente la presencia de Dios,
ya Dios lo va a bendecir automáticamente, aunque usted no se lo pida. Hay poder cuando la iglesia se congrega, hay poder en la oración corporativa y cuando recibimos la palabra de Dios corporativamente. Hay un principio de poder en la oración corporativa. Por eso yo insisto tanto en eso, y ahora lo vamos a ver. Y aparte que por encima de cualquier cosa, una característica que sobresale de la verdadera iglesia, la verdadera, es que la verdadera iglesia se congrega. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? La verdadera iglesia se congrega constantemente. Si usted ve la palabra desde el Antiguo Testamento, Dios le decía a los israelitas que se reunieran, y a esta reunión Dios le llama congregación. Imagínense, Dios era el que le pedía a través de Moisés: reúne al pueblo, reúne al pueblo, reúne al pueblo. Y a esta reunión Dios le llama congregación. Entonces no es un invento de un hombre. Ahora, eso no solamente pasa en el Antiguo, sino que también en el Nuevo. Y vamos a Hebreos 10:25. Y usted ya conoce esto de memoria, pero hay gente que se le olvida un poco, porque pierde la identidad del por qué nosotros. Cuando usted pierde el enfoque del por qué usted viene a la iglesia, usted piensa que ya el congregarse no tiene poder. Usted piensa que no es un deber y tampoco piensa que es una necesidad. Y no dejemos de congregarnos como ya algunos lo hacen, sino animémonos unos a otros. O sea, Nicole tiene que animar a Samantha, Samantha tiene que animar a Nicole, Suri tiene que animar al pastor, pastor anima a Suri. Suri, ¿qué? Flori, ¿qué? Vamos. No solamente es el pastor, sino que entre ustedes. O sea, yo no tengo que decirle: pastor, yo le puedo escribir a tal persona. No, hermano, escríbale, es su hermano en Cristo, es su hermano. Usted le puede decir: hermano, ¿cómo está? Veo que tiene tiempo ya pasaron 22 días. 22 días, hermano, es como cuando ya usted ve la lucecita en el carro que no tiene gasolina, y más si no ora, ¿verdad? Está botado por algún lado. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Todavía más ya, todavía más. Jesús se congregaba. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios, nada más. Nada más y nada menos. Y Jesús se congregaba. Voy a citar bastantes versículos para que usted vea que Jesús se congregaba. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, en Mateo 5:1, las multitudes se reunían porque necesitaban a Jesús. Los que necesitan a Jesús se reúnen. Y Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Y sus discípulos, ¿cuántos son discípulos? Aunque los que digan, aunque no digan amén, sepa que la palabra discípulos aparece 269 veces en la palabra, y cristianos aparece 3. Y quienes decían cristianos, a los cristianos era la gente del mundo, porque decía: ellos son como Cristo, hablan como Cristo, sanan como Cristo, liberan al cautivo como Cristo. Pero en la comunidad de Jesús son discípulos. Pero le llamaron cristianos, como ponerle un sobrenombre, como cuando le dicen a usted pandereta, aleluya. Comenzó cristianos, pero somos discípulos. O sea que hay falsos cristianos porque no son discípulos, porque el discípulo sigue a Jesús y deja todo por él. Ahí estaba, se reunió con los discípulos, se juntaron alrededor de él y él comenzó a enseñarles. ¿Para qué nos reunimos? Para ser enseñados. Marcos 6:32-34. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas. Pero muchos lo reconocieron y lo vieron salir, y gente de muchos pueblos corrió, gloria a Dios, corrió a Jesús a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Usted tiene un pastor. ¿Cuántos tienen un pastor? Gloria a Dios. Espero que yo sea su pastor,
Aunque usted venga a la iglesia, no quiere decir que yo sea su pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Ve? En Marcos 2 dice, pronto, en Marcos 2, 1 y 2 dice, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera enfrente de la puerta, mientras él les predicaba la palabra. O sea, él predicaba en las sinagogas, él predicaba en los montes, en las calles, en las aldeas. Y aún en las casas Jesús predicaba, aún en las casas la iglesia se reunía, así como nos reunimos nosotros en casas de oración. Es normal, es un hábito de que la verdadera iglesia es tanto lo que quiere aprender, es tanto lo que quiere estar concentrada y es tanto lo que vive para el reino, que no se siente satisfecha con el jueves, no se siente satisfecha con un sábado culto jóvenes, no se siente satisfecha con un domingo, quiere más. Y para eso hay casas de oración. Marcos 4, 1 y 2 dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca y luego se sentó en la barca, mientras que toda la gente permanecía en la orilla, y les enseñaba por medio de historias que contaba en forma de parábolas. Casi no usaba versículos Dios. O sea, Jesús casi no decía, vamos al libro de, vamos aquí, no. Usaba historias. Por eso es que los fariseos se paraban de uñas. Jesús no abría los rollos para enseñar, imagínense. No siempre, por supuesto, pero vea cómo le hablaba a la gente, enseñándoles la palabra del reino, la palabra, y cómo se reunía con la gente y con sus discípulos. En Juan 20, 26 dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo. ¿Cuántos son discípulos? El sábado hay culto jóvenes, vamos a estar reunidos de nuevo. El domingo hay culto y vamos a estar reunidos de nuevo. Ya, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Oiga, las puertas estaban bien cerradas. Aquí ya Jesús había resucitado, había venido, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. La paz de Dios se manifiesta cuando la iglesia está reunida, y Jesús llega cuando la iglesia está reunida. Gloria a Dios, como antes. ¿Cuántos saben que aquí está Jesús? Aquí está Jesús. Ve lo que dice 1:14. No, Hechos 1:4, perdón. Una vez más, mientras comía con ellos, les ordenó, antes de que él fuera crucificado, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, el Espíritu Santo, tal como antes. Dice, una vez más, mientras comía con ellos, estaban reunidos comiendo, compartiendo, les ordenó que no se vayan de Jerusalén, que se mantuvieran congregados. Y usted ve en el versículo 14 de ese mismo capítulo, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, que María era una mujer de oración, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Se reunían y estaban constantemente unidos, no chismeando, sino orando. En Hechos 2:1, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban ¿qué? Reunidos. Qué casualidad, ¿verdad? Por separado, no, en un mismo lugar. Estaban unidos, estaban reunidos. Y cuando estaban reunidos, estaban congregados, de repente, gloria a Dios, de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa en donde estaban sentados. Así como está usted. De repente, hermano, y sepa que en un de repente Dios puede descender. Mi pastor siempre decía, trate de no faltar a la iglesia, porque pueda que lo que usted le estaba pidiendo a Dios venga de repente el día que usted se quedó viendo tele. Y ese era el día de su milagro. Ese era el día, el momento donde Dios iba a visitarlo. Gloria a Dios. Hechos 4:23 al 31. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan
volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos alzaron sus voces en oración a Dios. Alzaron sus voces en oración a Dios. Porque hay una demanda espiritual. Cuando usted entiende la necesidad de la iglesia, lo que Satanás quiere hacer y lo que la iglesia necesita establecer, y usted tiene y entiende esa necesidad y esa urgencia, usted levanta la voz, usted clama por su familia, usted rompe. O sea, Dios respeta las personalidades y usa las personalidades, hermano, pero a veces las personalidades nosotros tenemos que hacerlas a un lado, así como yo he hecho mi personalidad. Porque usted le puede preguntar a la gente que yo, y todavía lo soy, pero era muy cohibido. Yo me trababa mucho cuando tenía que exponer o hablar. A mí no me gusta, y yo tuve que hacer eso a un lado. A mí no me gusta estar en un lugar donde todo el mundo me esté viendo. A mí no me gusta eso. Hasta la fecha no me gusta. Hasta la fecha no me gusta. Pero yo, por hacer la voluntad de Dios, hago eso a un lado y me hago a lo que Dios quiere, en la forma en que Dios quiere. Eso que ellos levantaron la voz: oh Señor soberano, y comenzaron a clamar con poder, con deseo, con desesperación: oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos hay. Como el Salmo: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Y por qué, gracias, perdieron el tiempo en los planes inútiles? Y los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron contra el Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Pues Herodes, Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús. O sea, sepa que los agentes de Satanás también se reúnen para hacer complot en contra de la iglesia de Cristo, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar, denuedo para predicar. Dígale: Señor, dame valor para predicar tu palabra. Dame valor para predicar tu palabra. ¿Por qué valor? Porque lo que Dios dice incomoda. Porque lo que Dios dice va en contra de la tradición, de la cultura y de la religión de este mundo. Y usted tiene que tener el valor del Espíritu para confrontar a la gente en la unción y en el amor de Dios. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales y maravillas por medio de tu santo siervo Jesús. Dice, oiga el 31, cómo la oración corporativa tiene poder. Porque aquí hay una oración corporativa. La iglesia estaba reunida. Vea cómo el poder de Dios se manifiesta. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos, congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Lo que a usted le hace falta para a veces confrontar a su familia es estar lleno del Espíritu Santo. Pero vea cómo una oración corporativa provocó el mover del Espíritu Santo, provocó el derramamiento del Espíritu Santo. En primera de Corintios 14:33, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Y dice ahí, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¿Cuántos son el pueblo santo de Dios? Dios espera que el pueblo santo de Dios se reúna. Toda la iglesia se reúne. Toda persona que pertenece a la iglesia debe reunirse. El Señor nos imparte, oiga esto, es corto el mensaje. El Señor nos imparte su gracia a nivel personal. ¿Cuántos saben eso? A nivel personal. Usted busca a Dios a nivel personal, Dios le imparte su gracia. Pero hay una buena tajada, hay una buena parte de gracia que está reservada a nivel corporativo, que mucha gente se está perdiendo porque menosprecia el congregarse, porque piensa que el congregarse
o en el congregarse no hay poder, piensan que no es un deber y que no tienen necesidad porque ya hace cositas. Hay un principio de poder en la oración e impartición de la palabra a nivel corporativo. A nivel corporativo. Vea lo que dice Mateo 18, 19 y 20. También les dijo lo siguiente. Oiga, si dos, nada más hasta el 19. También les digo esto. Les dijo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la dará. Y para ese tipo de oración se necesita más de uno, no una forma individual, sino una forma corporativa. O sea que hay oraciones que son escuchadas solamente corporativamente. Porque ahí ve lo que ahí está diciendo. Si dos de ustedes, no dice con que uno, no, dice si dos. Y usted puede hacer una oración corporativa. Yo veo que a veces los esposos dejan guindando a la esposa y solamente queda la esposa orando. No, usted está en esta casa, usted está bajo este techo, usted se viene conmigo para que esta oración sea respondida. O sea, hay oraciones que no son respondidas porque hace falta uno, porque hace falta a nivel corporativo. Imagínense si esos son dos, lo que pueda pasar con 20, con 40, con 50. La gracia corporativa solo llega a través para nosotros, a través de la unidad corporativa, porque es una gracia corporativa a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Hay oraciones que no reciben respuesta a menos que se hagan corporativamente. Es la voluntad de Dios que la iglesia de Cristo sea constante en oración corporativa. Lo mismo pasa, oiga qué tremendo esto, lo mismo pasa con entendimiento y con el entendimiento, o sea, con la gracia que se derrama en la iglesia corporativamente para el entendimiento y revelación de la palabra. Hay cosas que no le van a ser reveladas y que usted no va a entender en su casa, las va a entender en la iglesia, porque están reservadas para que sean en iglesia. Tenemos que comprender que muchos asuntos de la palabra no recibirán la luz de parte de Dios, de entendimiento, estando solos en la casa. Hay muchas porciones de la palabra que solo reciben luz de Cristo cuando la iglesia de Cristo está congregada. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y ahí donde recibimos en la iglesia, corporativamente hablando, donde recibimos la preparación, fortaleza y revelación como cuerpo de Cristo. Hemos visto cómo hay una gran mayoría de hermanos que logran comprender, y eso yo no sé si usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Usted ha visto cómo muchos han comprendido, logran comprender más fácilmente ciertas porciones de la palabra estando en la iglesia que estando en sus casas. Y usted dice, ahora sí. O estando aquí, Dios dice algo a través mío, a través del pastor, lo que sea, o quien esté aquí adelante, y usted hace una asociación sobre algo que usted logró entender, donde Dios le trajo luz, pero usted estaba aquí congregado, porque es la gracia corporativa. Cuando usted medita y lee la palabra de Dios en su casa, que es un deber, una necesidad y una responsabilidad, verá cómo su casa tiene acceso a una parte individual de la gracia, pero pierde acceso a una gran parte de la gracia que solo se imparte cuando la iglesia está congregada. Dios no está interesado en individuos que se instruyen en la palabra solos y no quieren realmente pertenecer al cuerpo de Cristo, o menosprecian el valor y el poder espiritual que hay en que el cuerpo de Cristo esté unido corporativamente al congregarse. Entre más se reúna la iglesia, entre más nos reunamos, más poder, más gracia, más entendimiento, más unidad, más manifestación y más avance de la iglesia en el territorio en donde nosotros estamos. Menos se congrega, menos entendimiento, menos gracia, menos avance, menos unidad, menos manifestación, menos mover de Dios.
Ahora, a fin de recibir la gracia corporativa es necesario reunirnos como hijos de Dios con nuestros hermanos en Cristo de la manera correcta. De la manera correcta. Todo aquel que forme parte de la iglesia debe unirse con ella. ¿Verdad que usted no ve? Bueno, no voy a leer muchos pasajes que tienen que ver acerca del cuerpo de Cristo, la unidad, y cómo la mano necesita el antebrazo y el antebrazo necesita, pero usted no ve que una mano anda caminando sola, ¿verdad? Usted no ve que un pie va para allá y que el otro va para allá y que una mano va para allá. No, todo el pueblo, todo el cuerpo necesita una unidad. Aquellos que no se congregan no tienen la oportunidad de ver la manifestación y el cuerpo de Cristo en operación. Cuando mi hermano Pedro ha traído una palabra, Dios lo usa a él diferente a como me usa a mí, y es una parte del cuerpo. Pero usted no ve esa parte del cuerpo en funcionamiento si usted no viene. Usted ve cuando Tracy ha ministrado. Usted no va a ver esa parte del cuerpo en funcionamiento si usted se queda en su casa. Usted solamente va a ver usted como un pedacito del cuerpo, un dedito, una mano, lo que sea. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? Tal vez usted ya lo sepa. La palabra iglesia es la traducción de la palabra griega eclesia, donde ek con K es salir o fuera, iglesia es congregarse o reunirse. Y si usted une eso, es la reunión de aquellos que son llamados a salir. Ay, pastor, ya no hay que reunirse tanto porque Dios quiere que la iglesia esté afuera predicando. Sí, pero que se congregue. O sea, no es salir y todo el mundo descabezado sin un pastor. Entonces, ¿para qué los pastores existen? ¿Para qué el ministerio de los apóstoles? ¿Para qué no? Entonces, eso es un desorden. O sea, aquellos, ¿cuántos van a salir a predicar y a hacer discípulos a todo el mundo? Aquí en Costa Rica. Ay, pastor, yo quiero ir a China, pero ya se ganó el barrio de la Independencia, pero ya se ganó Targuaces, ya se ganó La Agonía. No vaya muy largo, que esté con los de su casa. Comienza a hacer discípulos en su casa. Sí, hay que salir a evangelizar, hay que salir al evangelio, pero hay que congregarse, porque eso es iglesia. Es la reunión de aquellos que han sido llamados a salir. O sea, Dios quiere que nos congreguemos, que nos congreguemos. El congregarnos es una necesidad básica, mínima, que debemos atender. O sea, es lo mínimo. O sea, Dios no espera menos que eso. Dios no está interesado en individuos que se instruyen solos en la palabra, porque Dios viene por una iglesia reunida, pero Él viene a recoger su iglesia. No hermanos que anden ahí como solos, hermano. Dios viene por un cuerpo. Dios no viene por pedazos. Amén. Ay, pastor, entonces ya no hay que leer en la Biblia. No, por supuesto, hermano, vea lo que estoy diciendo. Nosotros necesitamos, oiga, nosotros necesitamos una autoridad. ¿Cuánto necesitan una autoridad? Yo tengo una, yo la necesito. Delegada, necesitamos a un pastor. ¿Cuánto necesitan un pastor? A un pastor que realmente usted vea como pastor. Porque aunque usted escuche un pastor, no quiere decir que usted en su corazón haya recibido a la persona que está enfrente como su pastor. Si usted no lo ha recibido en su corazón, entonces usted no tiene pastor, está sin pastor. Y eso es peligroso, porque el lobo anda por ahí viendo las ovejas que andan solas. ¿Usted ha visto en las fábulas? ¿A quién se come el lobo? A las ovejas que están ahí, a las que no quieren congregarse con las demás, a las que casi no se congregan, que andan ahí dispersas o andan viendo pastos de otros lados. Pues que, ay, vamos a ir para allá y ningún lado pega, y andan perdidas y andan lentas y están fuera de la visión y andan desenfocadas y distraídas. Entonces viene el lobo y ¡ra! Y ahí donde usted dice, hermano, ¿qué pasó con aquel hermano? Y hermano, el lobo. El lobo, eso fue lo que pasó. Sí, porque a veces el pastor anda ahí con ¿cómo se llama? Con la vara, con el callado, con el báculo. Anda con esa vara.
pastor anda con esa vara. Ay, no, pastor, a mí no me gusta así. Entonces se van. Porque, oiga, qué tremendo esto. Como yo no había visto esto de esta forma. Como a veces nuestro conocimiento y los encuentros que nosotros hayamos tenido con Dios, con Jesús, no son suficientes. Jesús dejó autoridades para preparar, edificar a la iglesia a través de los ministerios. Efesios 4:11. Ahora bien, esto es muy importante, porque vea, si usted le pregunta, ¿y usted para qué va tanto a la iglesia? Usted tiene que memorizarse este mensaje para que usted sepa responder y no diga ir, porque hay que ir. Venir a la iglesia de Cristo no es una tradición, es una necesidad, es un deber y es un poder. No es una tradición. Los que están allá atrás siguen tradiciones. Para seguir una tradición no hace falta compromiso, nada más que donde va todo el mundo, ahí va. Ah, usted vaya ahí, sí, porque mi abuela, mi tatarabuela, tatarabuelo, y entonces yo también. Y usted ve que la gente no es transformada. Es mucho más fácil seguir una religión, porque la religión, usted hace cosas y usted no tiene un compromiso con Dios en el corazón. Entonces a la gente le conviene seguir religión. Jesús no, Jesús lo lleva a usted a la cruz, a que tome una decisión, a que crucifique su viejo yo, a que renuncie al mundo por él. Efesios 4:11 dice: ahora bien, Cristo los dio siguientes dones o ministerios a la iglesia: los apóstoles, los profetas, evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que vengan nada más y se sienten. No, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Ese proceso se termina? No, ese proceso continuará. Pastor, ¿hasta cuándo hay que dejar de venir a la iglesia? No, ya le voy a decir, aquí sale. Dice, ese proceso continuará hasta que todos, no algunos, sino que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Como con Besalel, diga maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, siempre, hermano, ya renuncia a esa idea de que es una temporada y que ya el tiempo se terminó y que es un ciclo, y como hay con un cantante, ¿verdad?, que dice: voy a hacer una pausa espiritual. Una pausa espiritual. Nunca estuvo, hermano. Nunca estuvo. Hechos 9:2-6. Vamos a ver, creo que sí. Espíritu Santo le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. Su intención era llevar a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco, el apóstol Pablo se iba a encontrar con Jesús. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, o sea, ya sabemos que el apóstol Saulo de Tarso, ¿qué hacía Saulo de Tarso? Perseguir a la iglesia, matar a cristianos, asesinar. Iba a cumplir esa misión. Dice que cuando iba camino a hacer eso, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y contestó la voz. Jesús le dijo: ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes saber. ¿Cierto o no que Pablo tenía conocimiento? Tuvo un encuentro con Jesús y eso no era suficiente. Él necesitaba una autoridad que le dijera qué es lo que tenía que hacer. Así como usted y como yo necesitamos a una autoridad que nos enseñe, que nos prepare, que nos corrija, que nos pastoree y que nos diga qué es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, si usted lo hace, gloria a Dios, es bendecido,
y si no lo hace, pues no será bendecido. No, hermano, no le voy a mentir, no va a ser bendecido. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Ya que estoy en este paréntesis, dice: obedecer a vuestros pastores. Hermano, gente que no se congrega, ¿cómo va a cumplir con ese mandamiento si no tiene pastor? Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Unos versículos antes: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, acuérdese de mí. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imite su fe. Pastor, no, y no solamente emite mi fe sobre las cosas que uno puede alcanzar materiales, sino la fe que resiste. Imite la fe que me ha permitido a mí resistir en Cristo. La fe no solamente es para alcanzar cosas, sino para resistir en el día malo. Ay, pastor, yo soy imitador de Cristo. Hermano, usted no puede imitar mi fe, que es más pequeña que la de Jesús. Usted no le va a llegar a la de Cristo. Empiece por poquito, hermano. Sea realista. Yo hago lo mismo. Si yo no puedo imitar la fe de mi pastor, ¿qué voy a estar? No, yo imito la fe. Si usted ve que yo imito en algo a Jesús, por decirlo imitar, porque no es tanto imitar, sino es dejar que Cristo se exprese a través mío, que Él salga, Él ya vive aquí. Imitar a Cristo realmente cuesta mucho. Ahora, para ir terminando, no debemos pensar que con ser una persona cristiana autodidacta, que se encierra solas en su casa a orar o leer la Biblia, no necesita reunirse constantemente. La vida cristiana no solo no se edifica a nivel individual, sino al reunirnos como iglesia y cuerpo de Cristo. Hay un poder en la unidad presencial de la iglesia. Somos un cuerpo y sus funciones se activan y se desarrollan en las reuniones. Gente que no se reúne no tiene la oportunidad de ver el cuerpo en funcionamiento. Hay poder cuando la iglesia de Dios se reúne. La palabra en Deuteronomio 32:30 dice: ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido, y Jehová no los hubiera entregado? O sea, dos individuos separados ahí solo pueden hacer huir a 2,000, pero dos unidos a 10,000. Imagínense el poder de la congregación. Si dos personas separadas, cada quien pelea por lo suyo y por su lado, hacen huir a 2,000, pero dos unidos a 10,000. Individuos que viven su propio mundo y conceptos de vida cristiana individual van a perder a 8,000. Por lo tanto, debemos asumir la responsabilidad y tener una conciencia clara de la urgente necesidad de reunirnos. Lo que caracteriza a los verdaderos cristianos es que se reúnen y perseveran en Cristo. Un creyente jamás puede sustituir o reemplazar las reuniones de una congregación con sus búsquedas autodidactas. En Mateo 28:20, Dios nos enseña dos tipos de presencia. La presencia individual, donde Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con Suri hasta el final del mundo, con Ninfa hasta el final. Pero hay una presencia corporativa que está en el 18:20. Dice: porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio. Así como Dios está aquí en medio. Es en la congregación donde logramos experimentar la presencia especial de Dios en una manera más fuerte que individualmente no logramos experimentar. Dios tiene cierta gracia reservada para las reuniones de la iglesia. Nos imparte esa porción reservada de gracia cuando nos reunimos corporativamente en su presencia. Padre, he predicado tu palabra, que sea de luz, de reflexión, de enseñanza,
y de fortaleza, porque entonces quiere decir que aquellos, Señor, que perseveran, que hemos perseverado, Señor, no hemos perdido el tiempo, no venimos a perder el tiempo, estamos siendo edificados, preparados, estamos siendo empoderados, ministrados, Señor, y es evidente que cada vez que salimos de la iglesia, Señor, vamos con algo fresco, vamos más livianos, vamos con algo aprendido, Señor, y es la gracia corporativa que tú derramas, es el poder de congregarnos corporativamente. Sabemos, Señor, que es un deber. Ayúdanos, y en esta noche también nos comprometemos, Señor, a no estar posponiendo el congregarnos por cosas sensuales y cosas carnales, Señor, cuando también tenemos el deber y la necesidad de estar aquí en tu presencia y reunido de acuerdo a tu voluntad, porque sabemos que la iglesia, Señor, es la reunión de aquellos que necesitan salir, que necesitan ser entrenados y preparados, donde necesitan recibir la impartición y la unción de tu Espíritu Santo para ir empoderados, Señor, a predicar tu palabra con valor, con valentía. Sella esta palabra, Señor, en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.